El siguiente programa es presentado por... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Seguridad Vial. Ya de inmediato le estoy dando la bienvenida al señor Jorge Alfaro. ¿Cómo anda, capitán? Pero qué gusto, marinero. ¿Sabes una cosa, Dani? Sí. Mirá, estoy extrañando tanto el estudio de televisión, a vos, a Cholito, a Dieguito, a todos, porque realmente no tengo más remedio, pero estoy acá, después de haberme dado la primera dosis de Pfizer, estoy esperando los primeros 15 días, que según dicen, por lo menos podés agarrar un poco el coronavirus, pero por lo menos capaz que no te morís. Entonces, estoy jugado a esto, estoy en mi reducto de Villa Serrana, alejado del mundo, naturalmente, con una gran felicidad y comodidad que me brinda este paraíso terrenal. Pero bueno, aquí estoy, Dani. Así que con mucho gusto me reintegro a este programa en el que ya, adelantando una parte, la nota que hiciste con José María Riaño. El apellido de Riaño. Ahí está, un conocedor en profundidad de la moto, vas a explicarlo vos en detalle, pero realmente me encantó la nota, por eso lo felicito a él, y gracias a vos, Dani. Bueno, en realidad vos me enseñaste algo, Jorge, cuando el interlocutor es bueno, las notas son excelentes, y en este caso creo que tenemos a un invitado fantástico, ¿no? Y un gran conocedor del tema, como lo es José María Riaño. Y bueno, y creo que de esta manera podemos comenzar con esta fantástica nota acá en Seguridad Vial. No solo los vehículos, pero los componentes, fabricantes de componentes de esos vehículos, accesorios del motorista y, en definitiva, cualquier empresa alrededor de la cadena de valor de la moto que nos ayude a aunar la voz de ese sector y, por tanto, pues bueno, poder hacer más cosas alrededor del mundo de la moto con el gobierno y con todos los interlocutores que nos acompañan en este desarrollo de la moto. Correcto. Pensaba en esa fortaleza que tiene, porque en 1954 pasaron muchos años para que se mantenga, ¿no? Es una entidad muy longeva. Me llama mucho la atención la fortaleza de poder continuar en el tiempo y seguir siendo protagonista, porque, como tú decías, prácticamente todo lo que son importadores y fabricantes están en esta asociación. ¿Por qué están si, en definitiva, esa asociación va a ser la que va a tratar de organizar o negociar con el gobierno, con los usuarios, el mundo de la moto? ¿Por qué esa fortaleza? ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, quizás nosotros hemos tenido la fortuna en España, como bien señalas, esto es muchísimo tiempo, nos estamos situando a mediados del siglo XX, ¿no? El siglo pasado. Claro, hay que entender también un poco las circunstancias especiales en España, ¿no? Que decía, quizás la fortuna nos ha acompañado en el sentido de que en aquella época, a mediados del siglo XX, es cuando empieza a florecer, bueno, floreció antes, pero ya empieza a tener un cierto desarrollo, una industria española de la moto y de las dos ruedas, ¿no? En aquel entonces, pues bueno, se empezaba a tener la organización empresarial y bueno, el servicio social que ha ido dando Anesdor a lo largo de este tiempo, que han ido cambiando tanto las circunstancias y las necesidades, pues nos ha permitido llegar a estos tiempos actuales en esta situación, ¿no? Con una asociación bien consolidada que juega un rol indiscutible en el sector de la moto en España, integrado en el sector europeo y global, ¿no? Fíjate, es curioso el camino que ha seguido la moto de entonces a ahora, ¿no? En aquel entonces la moto era pues, el vehículo por excelencia en un contexto en España, quiero situar a quienes nos escuchan desde fuera, un entorno casi de superando la fase de posguerra civil que tuvimos en España y bueno, pues donde la moto era el primer vehículo,
lo único que había para solucionar las necesidades de movilidad. Después, fíjate cómo nos hemos ido acomodando en Europa, ¿no? A vehículos más grandes, donde el coche es el vehículo por excelencia y la moto pues ha quedado más reducida a un segundo plano, ¿no? Sin embargo, ahora llegamos a estos tiempos actuales y a esta nueva movilidad que la pandemia del COVID incluso ha contribuido a acelerar, donde los vehículos ligeros y la eficiencia cobra importancia de nuevo, ¿no? Y cobra todo el protagonismo. Y esa es la situación que vivimos ahora. Esas acciones que tú me decías que acá en Latinoamérica ha ocurrido exactamente lo mismo, ¿no? Un aumento de la movilidad en moto producto de esta pandemia. ¿Y qué acciones ha tomado Anesdora a encontrarse en una situación, me imagino, de un aumento, un crecimiento de esa movilidad? Y cómo ha tratado este tema, de qué forma ha logrado minimizar o por lo menos cuidar a esa población que está hoy circulando en moto. Bueno, pues básicamente desarrollando una estrategia alrededor de la seguridad vial. Nosotros desde hace mucho tiempo la seguridad vial es una de las prioridades absolutas en nuestra institución y le dedicamos muchísimo de nuestros recursos y de nuestras capacidades. Y en este sentido tenemos una estrategia como industria alrededor de la seguridad vial, una estrategia que desarrollamos y trasladamos a nuestro gobierno, a todos nuestros interlocutores, procurando contribuir a un motociclismo más seguro. Esta estrategia es una estrategia integral. A veces cometemos el error de querer resolver la seguridad vial de la moto actuando solo sobre los motoristas, cuando sabemos que la movilidad es un ecosistema complejo donde interactúan diferentes modos de transporte y por tanto nosotros desarrollamos una estrategia integral basada en el concepto del sistema seguro y que toca de alguna forma pues todos los palos que afectan a la seguridad vial de la moto. En esas acciones están dirigidas, me imagino, en ese sector a motos de menor cilindrada, ¿no? Porque, bueno, en Latinoamérica estamos acostumbrados a ver motos pequeñas. Prácticamente, por ejemplo, en nuestro país el 95% de las motocicletas que circulan son menores de 125 centímetros. Y eso en España empezó a cambiar, empezó a utilizarse nuevamente la moto pequeña. Y ese desarrollo de motociclistas que no están experimentados, motociclistas que por ahí llegan por primera vez a la moto, y de qué manera, cuál es la acción puntual para fortalecer ese tema que acá es uno de los temas más preocupantes, que no llegan a los niveles de adiestramiento suficiente como para salir a la vía pública. Bueno, pues efectivamente, la moto... ahora mismo aquí en nuestro mercado se está cobrando cada vez más importancia a las pequeñas cilindradas, ¿no? Y en concreto la cilindrada de hasta 125 centímetros cúbicos es actualmente la mayoría, es algo más del 50% de nuestro mercado total. No nos va tanto por cilindradas, sino por el ámbito de uso. Es decir, nosotros distinguimos mucho lo que es la actuación en el ámbito urbano, donde los problemas son de un tipo, de lo que es el ámbito más de la carretera, donde las velocidades son otras, las interacciones con otros vehículos son diferentes, los problemas son otros, ¿no? Por lo tanto, actuamos sobre estas dos problemáticas diferenciadas, el uso urbano y el uso en carretera. Y lo hacemos, como decía, con una estrategia de sistema seguro. Vamos a ver, las empresas que están inmersas en poner en el mercado estos vehículos, lógicamente, su primera responsabilidad es poner en el mercado vehículos más seguros. Y este es el primer elemento de ese sistema seguro que decía antes. Necesitamos vehículos cada vez más seguros. Pero también necesitamos conductores más seguros, infraestructuras y un entorno más seguro. Y cuarto, último y no por ello menos importante, unas políticas integradoras de todo este sistema seguro. Decía, como fabricantes de los vehículos, desarrollar tecnología y que los vehículos tengan cada vez mejores sistemas de seguridad, mejores sistemas de frenado. Es decisivo migrar y evolucionar el parque a vehículos con sistemas de frenado avanzados, ABS, sistemas de frenado combinado, porque se ha demostrado científicamente que estos sistemas tienen
un impacto muy sensible en la reducción de accidentes o minimización o minimizar las consecuencias de los accidentes. Por tanto, poner vehículos más seguros en el mercado es una responsabilidad importante. También lo es de la Administración ayudar a renovar las flotas de vehículos que circulan. De nada sirve que los fabricantes dispongan de modelos muy desarrollados si esa no es la realidad de los vehículos que circulan por las carreteras. Bueno, decía, importante el eslabón del vehículo, pero fundamental tener conductores más seguros. Conductores más seguros porque, no lo olvidemos, detrás de los accidentes de moto y de los fallecidos, de los heridos graves, en más de un 90%, alrededor de un 90%, el factor primario desencadenante del accidente es un factor humano. Sea un fallo del conductor de la moto, sea un fallo del conductor de otro vehículo, pero en definitiva un fallo humano. Y ahí la formación es decisiva. En dos dimensiones, diría yo. En la dimensión de las habilidades técnicas, pero también y sobre todo en las actitudes que se reflejan en lo que es una conducción preventiva, sin exceder los riesgos, ¿no? Guardando un margen de seguridad. Las habilidades y la formación de los conductores son decisivas, como decía, y deben ser un concepto de formación continua, como aplicamos en tantos ámbitos de la vida o prácticamente en cualquier disciplina, ¿no? Debe comenzar por la educación, desde que somos niños, y esto es muy importante, la cultura de seguridad vial que se desarrolle en un país. Ahí yo creo que somos afortunados y creo que compartimos todos, España, Uruguay, en general Latinoamérica, las generaciones jóvenes están más concienciadas con la seguridad vial de lo que lo estábamos nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? Es importante empezar por la educación infantil y bueno, está la capacitación, los permisos de conducción, que yo creo que lo habéis tratado allí con algún buen amigo como es Xavi, que sé que ha estado en vuestro programa explicándolo con detalle. Esto es importante, la capacitación a la hora de obtener el permiso, pero también pondré un tercer punto encima de la mesa, que es la continuidad, ¿no? La continuidad de esa formación post-carnet, ¿no? Este último eslabón es muy importante y es en el que estamos ahora invirtiendo más esfuerzo aquí en España con la Autoridad de Tráfico, con la Dirección General de Tráfico, intentando desarrollar toda esa formación avanzada, entendiéndola como la formación post-carnet, ¿no? Yo el primer día que acudo a las clases de Derecho, si he decidido estudiar para abogado, pues ese día puedo recibir información y puedo asimilar conceptos hasta un cierto nivel. No puedo convertirme abogado en un día. Mi cabeza no está preparada para recibir tanta información. Después de obtener el permiso, es muy conveniente y se ha demostrado también con diferentes análisis estadísticos que esos cursos de perfeccionamiento, esos cursos post-carnet, tienen una influencia muy importante en los comportamientos, en las habilidades y en las actitudes de los conductores y ayudan mucho a reducir los accidentes. Y en esto estamos poniendo el acento en la formación en este momento, en ese tipo de cursos. Por tanto, hablaba de un sistema seguro, con vehículos más seguros, con conductores más seguros y con infraestructura. Conductores también es importante hablar de todo lo que es el equipamiento de protección, ¿verdad? Si hablamos de las personas y hablamos de la moto, lo decías, ponías este dato del 50% prácticamente de representatividad en la siniestralidad allá en Uruguay. Igual ocurre aquí. Aquí el año pasado, por vez primera en España, el 53%, la mayoría de las víctimas mortales del tráfico fueron usuarios vulnerables. Esto es la suma de peatones, ciclistas y motoristas. Esto es usuarios de la vía que no tienen una protección alrededor de sí y por tanto sufren mucho más las consecuencias de un accidente, ¿no?
pero quería subrayar ahí donde hablabas de los elementos de protección personal, que son uno de los temas que nosotros hacemos mucho hincapié en fortalecer los elementos de protección personal. Ahí mencionaste dos elementos que he leído varias veces en España, que se está conversando de la obligatoriedad de esos elementos, que son los guantes y los sistemas de airbag. ¿Qué puedes mencionarnos sobre ese tema? Bueno, el tema de los guantes es un debate que ya lleva un tiempo y que parece que hay un consenso general. También las propias organizaciones de motoristas, de usuarios, están recibiendo bien esa medida. Es una medida que ya se aplica en Francia, por ejemplo, y bueno, parece razonable, ¿no? Cuando tú tienes un accidente, lo primero que instintivamente llevas por delante es las manos y parece lógico. Tienen un uso bastante generalizado y por tanto avanzar en su obligatoriedad parece razonable y bien recibido aquí. Otra cuestión diferente es el tema del airbag. El tema del airbag, aunque tiene un apoyo generalizado, ir por la vía de la obligatoriedad en este momento todavía parece un poquito prematuro, ¿no? Y así lo están reflejando las asociaciones de usuarios también en el debate que acaba de comenzar aquí en España. Nadie duda y tenemos todos mucha ilusión depositada en la mejora de seguridad que pueden aportar los airbags. Pero bueno, todavía es una tecnología no tan madura como puede ser el casco u otros elementos tan tradicionales. Y bueno, desde luego nosotros estamos recomendando a los usuarios que lo miren, que es una prenda y es un elemento de protección que ya está presente en el mercado, que lo vayan mirando y bueno, y recomendamos su uso, pero desde una base voluntaria. Quizás podría haber problemas de todo tipo abordando una obligatoriedad masiva, hasta incluso la propia disponibilidad de producto para todo el colectivo motociclista que hay aquí en un momento dado. Por lo tanto, se está trabajando en el airbag, todos con mucha ilusión en la mejora de seguridad que puede aportar. Lo de la obligatoriedad todavía está en discusión. Está bien. Yo me refería puntualmente a cuál era la posición de Anesdor, ¿no? Porque el domingo pasado vimos la carrera del Gran Premio de Portugal, caer a Jorge Martín a más de 280 kilómetros por hora. Y uno ahí puede ver, cuando ve la espectacularidad, la violencia de esa caída, uno se da cuenta que si no hubiese estado el airbag presente, no sé si Martín hubiese sobrevivido a tremendo accidente, ¿no? Entonces, ahí me gustaba la idea desde cuál es la posición de Anesdor para promover la seguridad, ¿no? No la obligatoriedad, porque yo también es un tema que tengo algunas diferencias con respecto a ese tema, pero sí poder de alguna manera cultivar ese elemento de protección personal para demostrar científicamente la eficiencia ante un siniestro de tránsito. Porque tú muy bien decías que el nivel generalmente de la siniestralidad depende de la aptitud del motociclista, ¿no? El error humano siempre está en una fase adelante, pero sí sabemos que si tenemos los elementos de protección personal hay un perdón desde el punto de vista físico a ese siniestro de tránsito. Por eso me interesaba saber el comentario y la posición de Anesdor sobre los elementos de protección personal. Y ahora me gustaría que hablaras... No. Sí. Nosotros estamos recomendando, estamos ahora mismo inmersos en una campaña que todo el mundo puede ver en las redes o en internet, que se llama Ponte un Airbag. Tenemos abierto un microsite informativo donde básicamente lo que procuramos es ofrecer a los usuarios y a la gente en general toda la información que hay en este momento alrededor del airbag, los tipos de airbag que hay, cómo funcionan, las ventajas que presentan, y todo esto lo hemos presentado de la mano de Dorna, que es la empresa que organiza MotoGP, porque como bien decías, en esas condiciones extremas el airbag está aportando mucho. Esto no cabe ninguna duda, lo estamos viendo a cada fin de semana en las carreras. Ahí además las condiciones son extremas, las velocidades, los impactos,
También es verdad que un circuito es distinto de la vía pública. En un circuito hay muchas arrastradas, pero no hay objetos contundentes o guardarraíles o barreras. Bueno, nosotros estamos poniendo toda la información encima de la mesa y recomendando a la gente que lo analice y que tomen sus propias decisiones, ¿no? Nosotros defendemos siempre un enfoque modular. Como decía al principio, depende del tipo de uso que vayas a hacer, de qué moto, de qué uso. No es lo mismo ir a comprar el pan al lado de mi casa que ir a circular a velocidad, que, bueno, debes utilizar en cualquier caso siempre un equipamiento adecuado, y mejor pecar por exceso que pecar por defecto. Esto siempre. Perfecto. José María, hablabas de la infraestructura, otro punto interesante que para nosotros es medio vital porque nosotros tenemos lamentablemente unas situaciones complejas en el tema de la infraestructura. Hablabas de los guardrail y es un tema que nos preocupa y me gustaría también tener tu opinión. Bueno, es el tercer elemento. Estábamos comentando antes este sistema seguro, ¿no? Vehículos más seguros, usuarios más seguros e infraestructuras más seguras. Esto es decisivo también, ¿no? Como comentábamos antes, especialmente en los usuarios vulnerables. Y parte de este concepto de sistema seguro y de esa visión cero, ¿no? que es el decir, bueno, el fallo humano hay que minimizarlo, pero seamos realistas, el fallo humano siempre va a estar ahí. Por lo tanto, ante un fallo humano, si queremos lograr esa visión cero, pues necesitamos elementos de seguridad pasiva que minimicen las consecuencias de esos accidentes y de esos fallos humanos, ¿no? Es muy complicado, es un punto difícil porque, claro, y veíamos el ejemplo de MotoGP, ¿no? A cada evento de Gran Premio hay una comisión de seguridad vial, se reúnen, mejoran las deficiencias de seguridad que pueda haber en esa infraestructura también, en ese circuito, las curvas más difíciles, las salidas. Pero claro, un circuito es un espacio pequeño, ¿no? Dominar toda la infraestructura y todas las carreteras y convertirlas en lugares tan seguros como son los circuitos, en todo un país, esto es francamente complicado. No obstante, hay que intentar, al menos en los puntos donde se concentran la mayoría de los accidentes, pues sí, hacer auditorías de seguridad vial de esas carreteras, detectar cuáles son los principales problemas que están causando la mayoría de las heridas, la mayoría de las víctimas, y actuar sobre esto. Sorprende a veces cómo pequeñas actuaciones en la infraestructura pueden cambiar completamente el comportamiento en un punto de la carretera o en un punto de la ciudad. Aquí lo hemos visto, cruces donde se concentraban porcentajes enormes de los accidentes de moto de una ciudad, que simplemente variando un poquito la fase del semáforo, retrasando un segundo la puesta en verde de un lado, haciendo una pequeña actuación, prácticamente han desaparecido los accidentes de ese punto, ¿no? Luego, no podemos hacer una infraestructura perfecta, pero hay que intentar por lo menos actuar sobre aquellos puntos donde se concentran los accidentes y sí, contemplar también el ámbito de la infraestructura como parte de la solución de este sistema seguro. Cuando estamos aprendiendo a conducir o ya estamos un poquito avanzados, siempre estamos preocupados de cómo la llevamos la moto, el acelerador, todo, ¿no? Pero hay un tema fundamental que recurrimos a explicarlo permanentemente, que es aprender a acelerar está bien, pero más importante y mucho más importante es aprender a frenar, porque cuando nosotros nos movilizamos en la moto, todo lo hacemos con el rey, lo que hablábamos siempre, ¿no? El encargado de transmitir la energía calórica del combustible en energía mecánica es el acelerador, el rey de todos los comandos. Pero el rey, una vez que deja de accionar, pasa la responsabilidad a los frenos para poder detener nuestra motocicleta, o en el caso de los automóviles lo mismo, ¿no? El freno tiene un papel fundamental y que difícilmente lo entrenemos como corresponde. Generalmente cuando uno aprende a manejar le enseñan a estacionar, le enseñan a llevar la moto por distintos conos, pero hay una parte muy importante que es aprender a frenar.
porque rara vez nos encontremos en una situación de emergencia y tenemos que tener la capacidad suficiente de poder detener nuestro vehículo. Y para todo eso hay determinados elementos que son importantes que los usuarios conozcan perfectamente. Porque cuando hablamos del sistema de frenos hidráulicos, sabemos que está compuesto por una bomba, está compuesto por un tubito, una manguerita que lleva esa energía, que es cuando apretamos la leva a través de un fluido hidráulico, llega al caliper de freno y comprime las pastillas de freno. Toda esa función está relacionada con un sistema hidráulico de frenos. Pero el usuario tiene que conocer algo importante de todo el sistema de freno, que son los líquidos, los fluidos hidráulicos responsables de transmitir esa energía. Por eso hoy traje para ustedes este fluido de frenos por supuesto, de Móvil, una marca número 1 en el mundo, y que es importante que ustedes tengan el conocimiento básico para que en el momento que vamos a reponer nuestro líquido hidráulico o nos piden que cambiemos, tengamos el conocimiento por lo menos básico de qué es lo que tenemos que pedir. Lo que tenemos que saber del líquido hidráulico es que generalmente hay una norma que es la clave de todo esto, que es la DOT, D-O-T. Esa norma nos va a indicar que podemos tener un DOT 3, DOT 4, DOT 5 y después un DOT 5 superior, un DOT 5 ya especializado, un DOT 5 que generalmente se utiliza en las carreras para exigencias muy importantes, para exigencias de frenada realmente que toman niveles de temperatura muy altos. Yo siempre recuerdo una vez que fui a correr a la ciudad de Concordia, que se hizo una carrera de noche, fue la única vez en mi vida que corrí una carrera en la noche, y me llamaba mucho la atención que cuando uno llegaba al final de la recta y veía las frenadas, cómo los discos de freno se ponían rojos, no se podía creer, cosa que eso por supuesto a la luz del día no se ve, pero que llamaba mucho la atención en las frenadas intensas de horquilla, cómo ese disco se ponía rojo, esa temperatura que se transmite evidentemente a las pastillas de freno, o sea, al caliper de freno, y que tiene que soportar toda esa enorme temperatura los fluidos de freno. Entonces, por eso se dividen en distintos DOT, o sea, el nivel de ebullición de ese fluido de freno va a depender de esa norma. O sea, que cuanto más alta es la DOT, más alto es el nivel de ebullición. Pero nosotros hoy nos vamos a dirigir a los más comunes, al DOT 3 y el DOT 4, que son los que normalmente se comercializan y usted podría comprar en cualquier lugar, en cualquier lubricentro, en un lugar donde vendan los líquidos hidráulicos para poder acceder a ellos. Lo que obviamente recomendamos siempre es usar DOT 4. ¿Por qué DOT 3 no? Y bueno, porque es una norma ya un poquito antigua para aquellos frenos que no se exigía tanta la temperatura como se exigen hoy cuando ya tenemos sistemas de frenos a veces con 2 o con 3 pistones de freno, con exigencias muy altas, donde las temperaturas de trabajo así lo ameritan. Por eso, por supuesto, como repito siempre, lo primero que hay que hacer es mirar en el manual de usuario y fijarse cuál es lo que el fabricante pide. Si el fabricante dice, bueno, usted dice un DOT 4, no vaya a colocar un DOT 3 porque se va a encontrar con una situación muy peligrosa, porque si el líquido, ese fluido, llegar a su punto de ebullición, o sea, se van a formar burbujas dentro del sistema hidráulico. Recuerde que el sistema hidráulico está presurizado, está cerrado, no está abierto, no está en contacto con el aire, porque si se hace contacto con el aire, seguramente la humedad va a alojar agua dentro de ese sistema y evidentemente el agua hierve a 100 grados, va a ser rápido el nivel de ebullición. Pero estamos hablando de un sistema presurizado donde si esas burbujas a través justamente de un nivel de temperatura muy alto que cause la ebullición, cuando usted apriete la leva del freno se va a quedar sin nada de freno, o sea, cero, porque la burbuja se va a poder comprimir. Recuerde que los sistemas hidráulicos se usa ese líquido porque es lo único que usted no puede comprimir. Si usted se agarra un pedazo de hierro y un martillo y lo martilla, lo va a comprimir. El líquido no se puede comprimir, de tal forma que esa es la efectividad que tiene en el sistema hidráulico. Así que repito, utilice lo que el fabricante le marca. Si no tiene la información necesaria, coloque un DOT 4, que va a ser el nivel suficiente para una moto de uso normal. Si usted ya quiere hacer una especialidad y correr en moto, bueno, ahí evidentemente que va a necesitar la información para utilizar un sistema de DOT
más alto. Pero bueno, ¿cuáles son las características de calidad de un producto? Cuando usted tiene un producto, como es el caso de móvil, va a tener un sistema o mejor dicho, un componente, eso es glicoéter, que es una tecnología a base de polietileno, que usted se va a olvidar dentro de un ratito cuál es la característica técnica. Lo que no se me puede olvidar de que cuando lo pida que sea DOT4 y que sea un líquido de calidad, como es el caso de móvil, y que sabe que colocando este tipo de líquido no se le van a estropear las gomitas que hacen justamente la función del pistoncito donde empuja ese líquido a través del sistema presurizado. Va a tener un líquido que no le va a dar corrosión a ese pistoncito que empuja, o sea que no se le va a deteriorar y que seguramente le va a durar por lo menos 40.000 kilómetros. Cuando lleguen esos 40.000 kilómetros, lo que va a tener que hacer es sustituirlo totalmente, porque eso se va a estar contaminando, a pesar, reitero, que es un sistema presurizado, igual poco a poco va entrando la humedad y lo va contaminando, así que a los 40.000 kilómetros lo va a encontrar muy oscuro porque va a estar lleno de partículas, lo va a tener que quitar y colocar un líquido nuevo, un líquido de calidad, como es el caso de móvil con esta característica de DOT4. Así que bueno, de esta forma que ya les di una buena recomendación y además les avisé lo más importante, que tener buenos frenos quiere decir que está cuidando su vida. Le quiero hablar de lo que hacemos habitualmente, que es hágalo saber. En este caso, bueno, lo que hablamos es de, o mejor dicho, lo que la gente nos ha enviado es la preocupación por todas esas tema de las matrículas, ¿no? Las matrículas que están borrosas, que las pintan, que a veces les ponen barro para que no se vea, pintan, las cambian. Porque claro, cuando uno analiza y dice, bueno, ¿cuánto cuesta la multa por tener una matrícula que no se ve bien? Bueno, creo, no les estoy diciendo capaz que muy exacto, les prometo que para la próxima vez les voy a decir, pero debe andar en los 5.000, 6.000 pesos una multa por tener una matrícula que no está legible. Y curiosamente, si uno cruza con roja y lo agarra el radar o exceso de velocidad, las multas son infinitamente más costosas, entonces la gente juega con eso, ¿no? De colocar matrículas que no se vean, que no sean legibles, y eso, bueno, finalmente lo terminamos haciendo trampa al solitario, ¿no? O sea que nosotros desde acá, desde esas denuncias que nos manda la gente de esos cambios en las matrículas, pedimos a las autoridades que se revea eso, ¿no? De que haya una nueva legislación donde las matrículas adulteradas, porque no se olvide que es un documento público, tengan un valor de multa superior a los que tenemos cuando cometemos una infracción del caso de cruzar una luz o del exceso de velocidad, que son las dos más duras, las dos que más nos tiene que preocupar la sociedad, porque finalmente son las que traen como consecuencia, porque ahí ya dejamos de hablar de plata, traen como consecuencia poner en peligro la vida humana. Así que esa es nuestra última edición de Hágalo Saber, pedimos a las autoridades que tomen y observen lo que está ocurriendo con los vehículos que alteran, que generalmente son gente que no tiene la responsabilidad que debería tener un conductor en estas condiciones. Bueno, Jorge, llegamos al final del programa, tuvimos la nota con José María Riaño, hablamos un poquito de los líquidos de freno, de eso que hay que conocer y saber y entender. Hicimos el Hágalo Saber como lo hacemos siempre y por supuesto siempre invitamos a la gente a seguir dándonos información, a mandándonos acá a nuestras redes sociales para que desde acá, desde nuestro lugar de trabajo, comuniquemos los problemas, las deficiencias y lo que podemos mejorar. Así que, Jorgito, creo que es hora de despedirnos. Bueno, Jorge... Creo que sí, es hora de despedirnos y te digo, Dani, ¿cómo disfruté este programa, Dani? ¿Cómo disfruté este programa? La nota excelente, con un contenido realmente importante para todo tipo de consumidor. Esto no es para técnicos ni para especialistas, es para usuario de la moto, para el que maneja las reglamentaciones, la seguridad, para todo el mundo. La verdad, me encantó, Dani, te felicito por la nota. Buenísimo, Jorge. Eso es lo que está bueno y lo que más importante es que la gente lo haya disfrutado tanto como tú. Así que bueno, yo me despido saludando, por supuesto, a Mazzini Seguros, que no tengo mucho más para contarles de lo que ustedes ya saben, que cuando necesita un profesional, necesita
poner sus valores en manos de alguien que le dé esa información que usted necesita, nada más que tiene que hacer comunicándose con Mazzini Seguros. Y finalmente, Jorge, viste que en la calle pasan cosas extrañas, ¿no? Hay gente que se ajusta a la norma, otros más o menos, y creo que este videito final que le vamos a dejar acá en Seguridad Vial es un ejemplo de que no solamente las personas se ajustan perfectamente a la norma, ¿no? Creo que no puedo contar más nada. Vamos a dejar que ustedes puedan disfrutar de este videito final de Seguridad Vial. Señor Alfaro, que tenga una buena semana. Igualmente para todos. Gracias por acompañarnos. Nos separan 7 días del próximo encuentro. Chau, chau. Gracias. Que no me había dado cuenta que no me señalaste, ¿eh? Claro, La fiera, es mejor el amigo del hombre. Sí, es mejor el amigo del hombre. Ahí va el hombre, mirá. Tranquilo aparte. Es una persona, boludo. Ponete al lado que lo tengo que firmar. Chicho, le voy a decir. Que me mire con esos lentes. Por eso, pará. Saca la lente. Sí, no se ve. De perro, A ver si se ven los lentes, no. No se ve. Está acá, pero vos sabés que lo voy a seguir porque Ay, no puedo. el loquito de la moto lo miraba. A ver si para acá atrás en la. Para. Ya está. Chaca, acá. Es un monstruo. Thank you.